Bienvenidos a un nuevo programa de A Huevo. Hoy voy a presentar un par de recetas. Empezaremos con un arroz a la cubana con huevo y para acabar con algo dulce, con unas natillas espumosas de chocolate y huevo. Veréis cómo es muy sencillo. Para empezar voy a presentaros todos los ingredientes. Hacemos un arroz a la cubana que va a constar con un secreto ibérico. Vamos a tener un arroz que yo ya lo he cocinado un poquito antes porque claro, es una técnica que os va a permitir siempre tener un arroz preparado en casa y en cualquier momento, en 5 o 6 minutos, tener un arroz a punto. Por supuesto, como nuestro ingrediente principal ya sabemos que es el huevo, vamos a jugar también con la yema por una parte cruda y luego con las claras levantadas a punto de nieve. Y para terminar una salsa de tomate que también hemos hecho nosotros, pero por supuesto si no tenéis tiempo podéis optar por una buena salsa comprada que hay de muy dignas, de verdad. Y vamos a empezar por poner una sartén y marcar el secreto. Y vamos a ver. Vale, que tenga fuego vivo, para poder hacer la capa bien crujiente del secreto. Ya veis, el secreto es una carne que me interesa un montón para este plato porque tiene un entreverado de grasa súper importante y esto al final es lo que nos va a dar mucha jugosidad en el arroz. Ya sabéis que yo vengo de Valencia y le damos una especial importancia al arroz, ¿no? Y en estos casos para mí el arroz es importante que siempre tenga algún elemento graso, ¿no? Y en este caso tenemos el huevo, pero también tenemos el secreto. Vamos a darle un poco más de alegría a esto. Perfecto, aquí. Vale, yo para marcar la carne siempre voy a optar por poner primero la sal, antes que el aceite siempre, porque hace que le dé un bonito color dorado, que es lo que vamos a buscar siempre. Siempre jugaremos un poco con el sabor, pero también si podemos no vamos a renunciar a la estética en este caso, A ver, un poquito más, casi esto. Aquí veis que al lado también tengo un caldo de pollo. Con este caldo de pollo es el que vamos a terminar el arroz. Vamos a cocer también de una manera muy tradicional, como una paella, ahí echándole caldito y haciendo que se socarre un poquito el arroz, Vale, para mí ya está esto, Siempre por la parte que más grasa tenga, dejamos caer el secreto. ¿Veis? Que chisporretea un poquito. Así. Vamos a ver. Espatulita. Y luego cuando lo saque, para mí sí que es importante que luego repose un poquito, que suelte un poquito la grasa, los jugos que tiene que sacar, ¿vale? Porque es una carne que también es súper interesante comerla poco hecha, Crujiente por fuera, pero muy melosa por dentro. Vale, un poquito más esto. Genial, ya empieza a sacar esto lo que tiene que sacar. Con el huevo tenemos aquí la yema. La yema la vamos a utilizar como si fuera una salsa en todo momento, en este plato me refiero. Va a ser un poco junto con el sofrito de tomate la que va a mantecar el arroz, la que nos va a dar esa untuosidad. Y con la clara que tenemos aquí las hemos montado punto de nieve, con un punto de sal, un puntito de bicarbonato y un punto de azúcar, Cuando ya las tenemos levantadas las vamos a freír, tal cual fuera una puntillita de huevo y va a ser el toque crujientito que nos va a aportar al plato. Vale, le voy a dar la vuelta. Perfecto. Vamos a quitar esto aquí. Vale. Vamos a poner otro cazo aquí para poder freír las claras luego. Vamos a poner un buen chorro de aceite. Siempre aceite de oliva, porque al final la clara va a chupar un poco de aceite como es normal. Y por lo menos el sabor que nos aporte también, que sea agradable, que sea un aceite bueno. Incluso ahora le podríamos echar un ajito dentro, aromatizarlo. Esto ya sabéis, súper personal, Aquí vuestra imaginación es la que cuenta luego en casa. Vale, para mí ya está, Veis que tiene un tono custrillante y súper bonito. Pues bueno, en esta misma sartén voy a añadir unos taquitos de secreto. Y veis que no hace falta prácticamente ni añadir aceite, porque con la propia grasa del secreto... Bueno, aquí estamos hablando todo el rato del secreto, el secreto, el secreto. Y va a parecer que no os quiero decir
nada, ¿no? Pues no, el secreto ya sabéis que es una parte del cerdo ibérico que hoy en día está muy de moda, pero bueno, que es una parte que está detrás de la paletilla, que tiene mucha grasa, ya sabéis, tiene una infiltración de grasa muy especial. Es una carne que es relativamente barata, porque la podemos encontrar una carne de calidad a unos 8 o 9 euros, y nos permite pues tanto utilizarla para arroces como con una carne sola ya, y aquí ya veréis que va a quedar súper bien. Vale. ¿Veis? Aquí tenemos este arroz. Ya os he dicho antes que el arroz lo hemos cocido unos 10 minutos. Lo hemos cocido, le hemos echado caldo de pollo y cuando ya tenía unos 10 minutos de cocción, lo sacamos y lo reservamos. Y esto en la nevera nos puede aguantar 4 o 5 días perfecto, ¿eh? Y ya sabéis, siempre que tenéis un apuro, tenéis un arroz premarcado ya, que en 5 o 6 minutos más tenéis un arroz al punto, ¿eh? Para la gente que trabajáis, que tenéis poco tiempo, es extraordinario. Es una manera de poder cocinar, hacerte tu propio arroz y que sea realmente digno, ¿eh? Vale. Al punto que estamos, le vamos a ir añadiendo un poquito de caldo de pollo, ¿eh? Y ya sabéis, como dicen del arroz, ¿no? Los primeros 3-4 minutos a fuego fuerte. Que burbujee, que vaya cerrando el grano. En este caso, como ya sabéis que tenemos una precocción de unos minutos, lo que vamos a hacer es que el tiempo de que vaya rápido, reducirlo considerablemente, ¿eh? En el momento que ya está en ebullición por todos los lados, ya bajamos un poquito el fuego, ¿eh? Sin ningún problema. Y esto como ya tenemos una marca de unos 10 minutos, con unos 4 o 5 minutos lo vamos a tener a punto. Sí que es interesante aquí controlar un poco el punto del caldo, porque a mí lo que me interesa es que se agarre un poquito por debajo, como jugamos con una sartén antiadherente, para que nos haga un poquito de socarrat, ¿eh? El famoso socarrat de los valencianos. Perfecto, 5 minutitos y volvemos enseguida. Perfecto, mirad, esto ya huele a socarrat, ¿eh? Mirad cómo se coge por detrás, ¿veis? Perfecto, aquí podríamos hacer con esto maravillas. Bueno, lo voy a despegar un poquito, ¿eh? Con cuidado, porque esto ya sabéis que es antiadherente, de no cargarnos el antiadherente. Y lo voy a mantecar esto, bueno, mantecar, a risotar, como queráis llamarlo, con esta salsa de tomate, que al final es lo que nos va a dar el juego de la cubana, ¿no? Sí, ya sé que estáis pensando que... ¿Y el plátano? No. La arroz a la cubana, la valenciana, sin plátano. Vale. 3 o 4 cucharaditas. Esto ya a gusto, ¿eh? Y esto, que os gusta un poco más sequito, pues nada, le dais un poquito de caña a la sartén y genial, porque a mí personalmente, ya os digo, me gusta melosito, ¿eh? Esta untuosidad que le va a dar el tomate y luego la yema va a ser perfecta. Bueno, si os parece, vamos a acabar el plato, ¿vale? Aquí tenemos el aceite ya hirviendo, ¿vale? Ya humeando un poquito, y es donde vamos a freír las claras, ¿os acordáis? Estas claras que teníamos a punto de nieve. Pues nada, una cucharita. Y a freír ahí. Voy a hacer otra. Esto es la puntillita del huevo, ¿eh? Ya sabéis, estos huevos fritos tanto nos gusta, esa clarita crujiente. Vale, mientras se fríen un poquito, yo voy a acabar a montar, ¿vale? Ponemos en el centro del plato un poquito del arroz. Así. Esto es una racioncita para un primero, que luego tenemos que comer un segundo, y en este caso hoy tenemos un postre. Perfecto. Ya lo tenemos a punto. El secreto, ¿os acordáis que lo teníamos marcadito?
Pues nada. Y aquí está. Dejamos el secreto. Lo sazonamos un poquito. Un poquito de pimienta. A mí el tema del cerdo con la pimienta parece genial. Le da un poquito de vida. Y ahora las puntillas, ¿os acordáis? Las tenemos aquí. Habíamos bajado un poquitín el fuego. Como una isla flotante esto. Ponemos una del derecho. La otra del revés. Y para acabar, la yema de huevo. La tengo aquí para que no se me reseque mucho. Una incisión. Y con esto acabamos nuestro arroz a la cubana. Y aquí tenéis nuestro primer plato, el arroz a la cubana a la valenciana.